En 2 Corintios capítulo 10 del 1 al 5 yo le puse como título a este mensaje: no despertemos al verdugo. Diga conmigo, no despertemos al verdugo. Mirá lo que tiene al lado y decirle: no me despertés. Muy bien, vamos a la palabra. Si usted lo encontró ahí en 2 Corintios capítulo 10 del 1 al 5, vamos a ver la palabra del Señor de esta manera. En la Nueva Versión Internacional dice esto: por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo, que según dice, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto, por ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batalla como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se sometan a Cristo Jesús. Esta palabra en 2 Corintios capítulo 10 es una palabra muy profunda. Es una palabra donde en esta noche nosotros vamos a confrontarnos con nosotros mismos y vamos a ver el peligro que hay cuando despertamos al verdugo. Pablo, el verdugo perseguidor de la iglesia, hoy ya es el amado apóstol Pablo, un varón de Dios con un cambio tan tremendo en su vida. Pablo puede hablar de la vida cotidiana, pero también puede escuchar lo que se decía de él. Y esta parte me gusta, ¿no? Porque dice que Pablo escuchaba lo que decían de él. Quiere decir que si hoy están hablando de vos, no te hagas problema, de Pablo también hablaron. En que siempre va a haber alguno que le va a gustar hablar atrás tuyo. Y esa es la parte buena. Porque si están hablando atrás tuyo, quiere decir que todavía no te alcanzaron. Vos estás adelante. Entonces, dejalo que sigan hablando. Total, vos vas adelante. Porque siempre vas a encontrar, el apóstol Pablo dice: porque también sé que hay algunos que están hablando de mí. Diga conmigo: están hablando de mí, pero está atrás mío. Porque esa es la parte buena. Porque vos estás caminando y el que está atrás tuyo, ¿qué está haciendo? Está hablando, pero ¿quién va adelante? Nosotros. Entonces, el que habla y el que murmura a espalda es porque todavía no te alcanzó, todavía no llegó a tu nivel, todavía no tiene lo que vos tenés. Él desea lo que vos tenés, pero no te puede alcanzar. ¿Qué te quiero decir en esta noche? No te detengas, seguí caminando, que nadie te ponga trompiezo. Si están murmurando de ti, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dale para adelante, porque el que murmura no te va a alcanzar nunca. Amén. Muy bien, Pablo, puedo recalcar, puede hablar de la vida cotidiana, pero también puede escuchar lo que se decía de él. El versículo 1, presta atención, dice: por la ternura. En el griego es caballerosidad, mansedumbre. Y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo, que según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego, decía Pablo, que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Se cree, presta atención a esto, se cree que los corintios habían acusado a Pablo de ser bastante atrevido cuando no estaba cara a cara con ellos, cuando le escribía las cartas. Y de ser muy tímido, muy callado cuando estaba con ellos. Decían los corintios que de lejos, cuando escribe, decía cosas que no se atrevía a decírselo en la cara. Y Pablo se enteró de eso. Pablo paró la orejita y se enteró que los corintios decían que Pablo era muy guapo, era muy valiente, era muy atrevido cuando escribía las cartas y se le enviaba con un discípulo. Pero cuando estaba cara a cara, era muy tímido, muy manso, muy callado y no decía nada. Y Pablo se enteró. Y la respuesta de Pablo es que pide a Dios que no se le ponga en situación de tratarlo personalmente, como él sabe que es muy capaz de hacerlo. En síntesis,
El mensaje de Pablo era: no se olviden que fui verdugo. No se olviden que maté a varios. No se olviden que garroteé a varios. No se olviden que a muchos lo agarré a trompada y a patada antes de conocer a Cristo. No provoque, no sea que se despierte el verdugo. Si usted entiende en esta noche este concepto, usted va a entender una realidad de su vida y de la mía. Pablo está diciendo: no me provoquen, no me busquen, no escarben, que me pueden encontrar. ¿Sabe por qué? Simple, versículo 2. Dice Pablo: les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pablo le estaba diciendo: por favor, muchachos, tengamos paz. No me provoques a ira. No despertés al viejo Pablo. No me busqué, no me escarbés. No seas tan lija. Le está diciendo: yo antes de conocer al Señor, yo era bastante bravo. Hace mucho tiempo escuchaba una historia que decía que había un muchacho en un bar y estaba tomando una gaseosa. Y dice que como estaba tomando una gaseosa, estaba muy concentrado con su gaseosa, estaba muy tranquilo. Y dice que entraron los piolas del bar, como siempre hay. Y como lo veían que este muchacho no miraba a las pibas, no hacía, solamente tomaba la gaseosa, empezaron a provocarlo, a buscarle pleito, a insultarlo, hasta que uno se animó a desafiarlo a pelear. Como este no cacareaba, no decía nada. Y entonces lo desafiaba 1, 2, 3, y ya cuando entraron un par de chicas al boliche, ya se agrandó Chacarita, ¿no? Entonces le empezó a decir, y entonces este muchacho, tanto insistieron, que este muchacho se pone de pie y le dice a este grupito de amigos, dice: ustedes quieren pelear conmigo, pero yo antes de pelear quiero orar a Dios, porque yo soy cristiano. Y entonces los muchachos le dijeron: bueno, encomendate a Dios, así te mandamos más seguro. Y este muchacho dice, cerró los ojos y empezó a decir: Padre amado, te doy gracias, Señor, porque hoy es mi primer día en libertad. Estuve muchos años en la cárcel por matar a varios muchachos en la cancha. Y allá en la cárcel, Señor, cuando me querían abusar, he matado a un par también dentro de la cárcel. Pero tú me cambiaste, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, que hasta ahora me estás sosteniendo. Por favor, sosteneme. Y amén. Cuando abrió los ojos, dice que estaba solo. Claro, porque muchas veces uno provoca y no sabe lo que hay adentro del otro. Y muchas veces al Hijo de Dios también lo provocan, pero el Hijo de Dios, antes de ser Hijo de Dios, ¿era hijo de quién? Dígalo. Entonces, hay adentro nuestro hay algo que está sujeto. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Y yo quiero mostrarte algo en esta noche. Dice el versículo 2, les ruego que cuando vaya no tenga que ser atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Según el diccionario, tener criterio es norma para conocer la verdad, juicio o discernimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés que tener un cierto juicio, un cierto discernimiento para escarbar con algunas personas. El buen criterio para llegar a la verdad es lo más seguro. Provocar es lo más arriesgado. Uno no sabe lo que hay dentro del hombre. Lamentablemente lo vemos todos los días a través del noticiero. Uno que va con el auto, el otro lo cruzó, lo insultó, y el que iba así en el autito sacó un revólver y le pegó un tiro. Hoy no sabés con quién podés discutir. Hoy no sabés a quién podés provocar. Un día andás por la vereda y te encontrás con Willy Pooh, ¿viste? Lo querés insultar y te pegó un garrotazo Willy Pooh, porque se manifiesta también, ¿viste? Claro, ¿viste? Porque muchas veces uno no sabe con quién te podés encontrar. Por eso dice el diccionario, el mataburro, normas para conocer la verdad, juicio y discernimiento, es el criterio. Tener criterio es saber escarbar. Diga conmigo, tener criterio es saber escarbar. ¿Viste? Y muchas veces, diga conmigo, en esta iglesia no pasa. No, diga conmigo, en esta iglesia no pasa. En otras iglesias yo me enteré que hay mujeres
que le gusta escarbarle al marido. El marido antes vivía, mira, tenía callo en el codo de estar tanto tiempo en la barra. ¿Viste? La mano ya la tenía así endurecida, ¿viste? De agarrar el vaso. ¿Viste? Y de repente empezó a venir a la iglesia. Se convirtió al Señor. Y la mujer en la casa empieza a escarbar. Y empieza a molestar. Y ya empieza a ser como gotera constante. Y entonces, de adentro el marido se despertó, agarró de vuelta la botella y no la soltó más. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos criterio para escarbar. No tenemos criterio para comunicar. No tenemos criterio para observar si es el tiempo, la hora o el momento. Cuando uno viene a Cristo, es transformado por el poder del Espíritu Santo. Pero mientras que la persona siga en Cristo, la transformación es continua. En cuanto la persona se aleja de Dios, la vieja persona vuelve recargado. Porque se pone peor. Usted sabe que hablar con una persona que no conoce a Cristo es más fácil que hablar con una persona apartada que conocía a Cristo. Porque se ponen más duro, durísimo. Por eso, cuando uno se aleja del Señor, cuando se aparta de Dios, el viejo hombre, la vieja mujer, empieza a reverdecer y empiezan las explosiones. ¿Por qué pasó eso? Porque mientras Cristo es el Señor, Él tiene el control de nuestras vidas. Pero cuando nosotros lo sacamos a Cristo de nuestra vida, la vieja naturaleza sale a flote nuevamente. Muchas veces uno piensa que uno es transformado y que la vieja naturaleza la enterraron. No, no, está dentro tuyo, está dentro mío. Y mientras más lugar le damos al Señor, a la presencia del Espíritu Santo, más tiempo con la palabra, más tiempo con la oración, más tiempo en la comunión de los santos, el viejo hombre, la vieja naturaleza, está ahí, aplastadito. Pero cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de estar ahí en comunión con los santos, algo ocurre. El viejo hombre se empieza a despertar y se despierta con hambre. Entonces hace el doble de líos que hacía antes. La situación empieza a retroceder. Yo conozco personas que Dios le ha sacado de situaciones financieras tremendas. Tremendas, pero unos milagros impresionantes financieros. Y cuando Dios los sacó, se apartaron del Señor. ¿Cuál es la situación? Luego el problema se le multiplicó. ¿Por qué? Porque las bendiciones en Dios solamente las podemos sostener en Dios. Entonces, muchas veces el viejo hombre empieza a florecer. El paso, escuche bien esto, el paso para volver a la vieja naturaleza, la vieja persona, esa persona incrédula, falto de fe, sin proyección, comienza en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Cuando la mente no se somete a Cristo, comenzamos a buscar nuestro propio criterio. Y cuando buscamos nuestro propio criterio, solo estamos despertando al viejo hombre. Y en esta noche, yo quiero mostrarte 3 puntos de nuestra mente que provoca un enfriamiento espiritual. Te enfrías espiritualmente. Estás en la iglesia, estás en la célula, pero sos un témpano de hielo. Sos indiferente, estás anestesiado espiritualmente, no tenés latido cardiovascular espiritual. Y algo aconteció. ¿Qué pasó? Versículo 4. Dice, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tiene el poder divino para derribar fortaleza. El primer punto de un adormecimiento espiritual es provocado por una fortaleza. Fortaleza, ideas concebidas que se instala en nuestra mente formando una fortaleza, palabra sembrada en nuestro desarrollo. Esa palabra que fue suelta cuando nos estamos desarrollando, esa palabra te ató
esa palabra te encapsuló, esa palabra te anuló, esa palabra golpea en tu mente cada vez que uno quiere superarse. Una palabra sembrada en nuestra etapa de desarrollo afecta un futuro inmediato. Una palabra mal direccionada afecta el área almática, el alma, donde se asientan nuestras emociones. Esa fortaleza es la barrera para que no puedas desarrollarte en la libertad que Cristo nos da. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando un chico se desarrolla, su cuerpo crece de la noche a la mañana. ¿Vio cuántos tienen hijos acá? ¿Vio que usted lo vio que se acostó así y cuando se levantó el pantalón le quedó así? ¿Viste? Las mangas le quedaban por acá. Y vos le decís, pasame el vaso, o sea, así, pum, te tiró la pava, el termo, todo. Claro, porque creció y todavía no puede controlar los centímetros que creció, que no. Y después viene la otra. Ese chico, ¿cuántos tienen hijos adolescentes que están en el desarrollo acá, Díganme la verdad. Cuando usted le dice, pasame la escoba, ¿no camina así? ¿O no? O le dice, me haces un mandado, pero así rápido. Bueno. Claro, y donde ven una silla, un sillón, se desploman, se desmayan. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el chico desarrolló su cuerpo, pero sus pulmones y su sistema cardiovascular todavía no se completó en el desarrollo. Entonces tiene el cuerpo grande, poco oxígeno y poco desarrollo sanguíneo. Entonces se cansa. La sangre provoca oxígeno. Entonces al tener poco desarrollo de sangre, porque el corazón no se desarrolló, le falta oxígeno. Entonces viven cansados. El problema es que hay muchos de 40 años que viven cansados. Todavía siguen desarrollándose. Claro. Y así es el desarrollo de la persona espiritual. Puede crecer en apariencia muchos años en la iglesia, pero su crecimiento espiritual, ministerial, familiar, financiero es muy pausado, muy lento. 30 años en la iglesia y todavía no sabe qué va a hacer dentro de la iglesia. 20 años en la misma iglesia, en la misma silla, y todavía está orando a Dios para que le diga, Señor, ¿qué querés que haga? Su crecimiento es pausado, su crecimiento es muy lento. La razón de ese letargo espiritual es una fortaleza establecida en la mente. Alguien le soltó una palabra, alguien lo ató con una palabra, alguien le dijo incapaz, alguien le dijo inservible, alguien le dijo inútil, alguien le dijo que nunca iba a llegar a nada, alguien le dijo que no tiene la capacidad absoluta, capacidad cero. Entonces no se puede desarrollar. Cada vez que quiere emprender algo, esa palabra que te tiene atado te hace retroceder. Un letargo, una lentitud. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Una palabra sembrada en nuestro desarrollo afecta un futuro inmediato. Proverbio es muy claro. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Para destruir esa fortaleza, uno tiene que identificar la palabra que te tiene atado y no te deja desarrollarte como el Señor quiere que te desarrolles. Hay mujeres que de chico le dijeron, vos vas a quedarte solterona. Vas a ser una solterona amargada y aburrida. Y esa palabra es, en el ámbito espiritual, tiene un poder que si uno no se desata, se hace realidad. Porque hay intención en el corazón. Y la Biblia dice que hay poder en mi lengua cuando yo suelto una palabra. Hay personas, varones que no pueden superar su economía. ¿Por qué? Porque alguien le dijo, vos vas a morir pobre como toda tu familia. Maldiciones, palabras sueltas que repercuten en el ámbito espiritual. Puedo estar atado por una palabra
o puedo atarme con mis propias palabras. Diga conmigo, tengo poder en mi lengua para atar y para desatar. Fíjese, puedo estar atado por una palabra o puedo atarme con mis propias palabras. Auto maldecirse. Soy un tonto, soy un inútil, soy pobre, nunca tendré nada, no tengo plata, nunca seré feliz, nunca me sanaré. Y cuántas cosas más que decimos sin tener en claro la dimensión del poder que tenemos en nuestra lengua. Esas son maldiciones que nosotros mismos nos autoproclamamos. Nosotros nos miramos en el espejo todos los días y nos decimos, qué pedazo de zapato que sos, qué pedazo de nabo que sos, qué pedazo de inútil que sos, qué gordo feo que sos, qué flaca fea que sos, qué cabezón. Continuamente te estás ahí golpeándote contra tu propio yo. Y en el ámbito espiritual hay un poder que te ata. Hay un poder que empieza a provocar lo que tú te estás deseando. Dice el libro de Joel capítulo 3 versículo 10. Forjad espada de vuestros asadones y lanza de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Eso es una palabra de bendición. Diga el débil, fuerte soy. Pero muchas veces uno dice, ay, qué infeliz que soy. No es que infeliz que sos, qué fuerte sos. Tú tienes que bendecirte. Tú tienes que autoproclamar bendición sobre tu vida, no atarte con tus propias palabras. Por eso el libro de Joel dice, diga el débil, fuerte soy. Y muchas veces interpretamos los textos pata para arriba y decimos lo contrario a lo que la Biblia dice. Entonces empezamos a automaldecirnos y empezamos a automaldecir lo que tenemos. Esta casa de porquería, este auto de porquería, este barrio de porquería. Y uno empieza a maldecir donde uno está. Entonces, ¿cómo puede desatar bendición donde vos estás maldiciendo? Recuerde que la Biblia dice que autoridad tenemos dada por el Padre. Autoridad tenemos, ¿para qué? Para atar y desatar. Tenemos autoridad. Entonces, conforme lo que yo proclame con mi boca, eso va a acontecer. Por eso hay fortaleza que se establece en nuestras vidas, muchas veces por nuestra propia ignorancia. Dice el libro de Isaías, decid al justo que irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. Decid, recuerde, hay poder en la lengua para dar vida o para dar muerte. El profeta Isaías dice, decid al justo. Está diciendo, bendecid al justo. Bendecí a tu esposo, bendecí a tu esposa, bendecí a tus hijos, bendecí a lo que amás y a lo que querés, bendecí tu barrio, bendecí tu célula, bendecí tu red, bendecí. Porque si uno no aprende a bendecir, nunca veremos la bendición de Dios. Porque lo que pido, eso recibo. Pero muchas veces nosotros tenemos el hábito de, en vez de decir al justo le va a ir bien, le decimos, vas a repetir de grado porque no estudiás, ¿eh? Te van a decir, no vas a cegar a nadie sin estudiar. No salgas porque te van a robar. No salgas con el pelo mojado porque te vas a enfermar. Estamos automaldiciendo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Hay muchas veces que nosotros no controlamos el poder sobrenatural que tenemos en nuestra lengua. Por eso dice el profeta Isaías, decid al justo, decid a tu familia, mi marido será un siervo de Dios. Mi esposa será una sierva de Dios. Mis hijos serán sacerdotes de Dios. Mi economía será prosperada y bendecida. Mi negocio se multiplicará. Mi empresa crecerá. Mis hijos irán de gloria en gloria. Pero vos tenés que bendecirlo.
Porque después que vos lo maldecís en la casa, lo traes en la iglesia y el pastor tiene que bendecirlo. ¿Por qué no empezás a bendecirlo vos en tu hogar? ¿Por qué no empezás a bendecir lo que tenés todos los días en tu mano? ¿Por qué no empezás a bendecir las bendiciones que Dios te da todos los días? Porque lo que vos tenés, quizás a otro le falta. Y al que le falta, está pidiendo. Y el que tiene, no agradece. Cosas simples que un hombre y una mujer de Dios tienen que entender. El otro día leía en el Facebook una foto que decía: a pesar de todo tengo que trabajar. Gloria a Dios porque trabajás. Gloria a Dios porque trabajás. ¿Sabes la gente que quiere trabajar? En vez de decir, gracias a Dios tengo trabajo, dice, y a pesar de todo tengo que trabajar. Claro, uno tiene que bendecir lo que diga conmigo. Voy a bendecir lo que tengo, porque me lo dio Dios. Entonces uno tiene que aprender a cambiar su léxico, tiene que aprender a proclamar y entender que hay poder en la lengua para dar vida o para dar muerte. Primer punto, fortaleza. Segundo punto, versículo 5 dice: destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta ¿a quién? A Cristo. Argumento es una historia armada para respaldar lo que quiero hacer. En que un argumento es una historia armada para respaldar lo que quiero hacer. Necesito desarrollar una razón para justificar mi argumento. Diga conmigo, argumento. Es una historia armada. Porque ¿cuántos han llegado tarde al trabajo? Y preparado un argumento, preparado una historia, ¿ya no? ¿Cuántos fueron a un examen y no se preocuparon en estudiar y prepararon un argumento, prepararon una historia? Un argumento es una historia armada para respaldar lo que quiero hacer. ¿Por qué volviste de vuelta al vicio? Y porque nadie me comprende y nadie me acompaña. No, era algo que vos querías hacer. Adentro tuyo vos lo querías hacer. ¿Por qué adulteraste? ¿Por qué engañaste a tu esposa? Y porque mi esposa no me entiende, no me comprende, no me ayuda, me deja solo. No, mentira, lo tenías acá. Y un día saltó la ficha. ¿Entendés lo que te quiero decir? Un argumento es una historia preparada para hacer lo que vos querías hacer. Simple, no hay vuelta que darle. En Génesis capítulo 3 encontramos la historia de Adán y Eva cuando pecaron. Y aquí encontramos el primer argumento que sale del corazón de Satanás. En que, tened claro esto, un argumento es una historia armada para respaldar lo que quiero hacer. Y el primer argumento no nació en Dios, nació en el corazón del diablo. Génesis capítulo 3 dice de esta manera, versículo 1. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios le dijo que no comiera de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín, pero lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no debe ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. Dios sabe que cuando usted coma del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Cuando Eva comió del fruto del árbol prohibido, Satanás la engañó con un argumento, una historia para justificar lo que él quería hacer. Le dijo, no vas a morir. Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Eva escuchó esa historia cuando Satanás le dijo que cuando comiera sería como Dios. Y acá hago una defensa de Eva, la mujer. Eva tenía tanto amor por Dios que ella quería parecerse a Dios, no por ego, sino por amor. En Eva había pureza, porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, había pureza. Eva
no tenía pecado. Eva estaba pura. Entonces viene Satanás y le dice, le da un argumento, le cuenta una historia para que Eva cometa ese error. Pero fíjese esta parte importante. Cuando Eva toma ese fruto, cuando Eva agarra esa fruta prohibida y la muerde, ella no lo hace por desobediencia o por otra cosa, ella lo hizo simplemente por amor. ¿Por qué? Porque el diablo que le dijo, cuando comieres serás como Dios. Eva tenía tanto amor por Dios que ella quería parecerse a Dios, no por ego, sino por amor. En Eva había una pureza. Es como el hijo que ama a su padre y él quiere ser igual al padre. El hijo que ama al padre quiere ser igual, quiere caminar igual, quiere usar la misma ropa, quiere aprender el mismo oficio, quiere hablar como el padre, quiere reírse como el padre. ¿Por qué? Porque ve un ejemplo a seguir. Cuando Satanás le dice a Eva, vas a ser igual que Dios, Eva dice, yo quiero ser igual que Dios por el amor que Él tiene. No lo hizo por otra cosa, porque Eva era pura. Adán y Eva eran puros. Y Satanás viene con este engaño. Eva tenía tanta pureza en su corazón que cuando Satanás le dice, vas a ser igual a Dios, dice, voy a ser igual a mi padre. Yo quiero ser igual que mi papá. Yo quiero ser igual que Dios, mi Padre, porque Él tiene tanto amor, tiene tanto cariño, Él me ha dado tanto. Yo quiero ser igual que Él. Pero Satanás, con mucha astucia, preparó un argumento, armó una historia y Eva cometió un error. Satanás quería hacer lo que quería hacer y la llevó a cambiar la historia de su vida, que hasta el día de hoy se sigue hablando de Eva. Simplemente con un argumento. Un argumento puede transformar tu destino. Un argumento, una historia armada puede truncar tu ministerio. Un argumento, una historia armada puede destruir tu familia. Un argumento, una historia armada puede destruir tu vida. Un argumento, una historia armada te puede llevar a pobreza. Porque ese argumento nace del corazón de Satanás. Hay personas que viven atadas, presas de un argumento, viven escribiendo su propia historia. Viven escribiendo su propia historia. ¿Para qué si soy pobre? ¿Para qué si no se puede? ¿Y para qué si esto que el otro? Viven escribiendo su propia historia. No pueden progresar en ningún área de su vida, familiar, ministerial, económica, sentimental. Ellos imaginan su final y escriben su historia. Arman su propio argumento para justificar la situación que está viviendo. Yo vivo así por mi marido. Yo vivo así por mi esposa. Yo vivo así por mis hijos. Yo vivo así por el patrón que tengo. Yo vivo así por el pastor que tengo. Siempre un argumento, una historia para justificar la forma que estamos viviendo. Jeremías 29:11 dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Y voy a darle un futuro lleno de bienestar. ¿Por qué no dejamos a Dios que se encargue de escribir nuestra historia? Y que Dios también ponga el final que corresponde. ¿Por qué no lo dejamos a Dios? ¿Por qué tenemos que escribir nuestra historia en un argumento para justificar lo que estoy viviendo? ¿Por qué? Si Jeremías dice que los planes de Dios solamente Él lo sabe y no son para su mal sino para su bien, para que nos dé un futuro lleno de bienestar. ¿Por qué no dejamos a Dios que se encargue de escribir nuestra historia y Él también se encargue de ponerle un final feliz? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la sociedad está bombardeada de argumentos. Todos tienen un argumento, todos tienen una historia para justificar algo. El gobierno se justifica del otro gobierno. El otro gobierno se justifica de los militares.
El político se justifica, por el otro todos se justifican. Todos tienen un argumento, todos tienen una historia para justificar lo que están haciendo. Ese juez que soltó a un violador tenía un argumento, armó una historia para justificar lo que hizo. Semejante cara dura. Entonces, la sociedad está bombardeada de argumentos. Y lo triste es que el argumento también se metió dentro de la iglesia. Se metió. Y nosotros tenemos que empezar a entender que nosotros necesitamos en este tiempo que Dios se encargue de escribir nuestra historia. Nosotros solamente nos tenemos que poner en las manos de Dios, confiar en Dios y creer que Dios va a escribir la mejor versión de mi vida. Él va a escribir la mejor versión de mi vida. La mejor biografía de mi vida la va a escribir Él. ¿Por qué? Porque Él pagó precio de sangre, tu vida y mi vida, para que en esta tierra marquemos un antes y un después. Para que en esta tierra haya una historia con tu nombre y tu apellido que diga, este era un hombre de fe, este era un hombre de moral intachable, este era un hombre que realmente creyó en las promesas de Dios, que la historia la escriba Dios. Vos no te preocupes por tu historia. Déjalo que Dios haga realidad las historias y los sueños de tu vida. Muchos viven pensando, pero lo que hiciste ayer, a Dios no le importa. A Dios le importa tu presente y tu futuro. Porque lo de ayer te lo perdonó y Dios se olvidó. Pero hay gente que vive atado al pasado y tiene argumento, una historia para justificar lo que está viviendo. Y yo no puedo ser feliz porque yo tuve un matrimonio tan desgraciado. Pasado, viví el presente. Viví el presente. Lo que pasa es que siempre fuimos tan pobres. Pasado, viví el presente. Lo que pasa es que antes en la otra iglesia, pasado, viví el presente. Tú tienes que vivir el presente para ver un futuro glorioso. Deja de mirar el pasado, porque cuando tú miras el pasado te tienes que dar vuelta, y cuando tú te das vuelta muchas veces la tentación te hace retroceder. Pero cuando tú tienes los ojos puestos en Jesús no hay tentación, sino que hay amor y pasión por seguir los pasos del Maestro. Pero no tienes que mirar para atrás. Lo pasado pisado. Dice la palabra de Dios que Él tomó todos mis pecados, lo echó al fondo del mar y nunca más tuvo memoria. Nunca más. Disfruta tu presente y disfruta tu futuro. Porque si tú te detienes a mirar tu pasado, te puedo asegurar que el pasado siempre te va a tirar hacia atrás. Tercer punto y terminamos. Versículo 5 dice: destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Altivez es el producto terminado de una mezcla de orgullo y soberbia. La soberbia y el orgullo es un problema en la mente que te coloca en un pedestal que uno solo se sube. Yo tengo la verdad. La altivez es algo que no se puede disimular. Es como tratar de esconder un elefante tras una palmera. Así es la altivez. Porque es una mezcla tan grande de orgullo y de soberbia que te coloca en un estado de altivez que parece que es la última Coca-Cola del desierto. No hay otro como vos. Sos el único, el especial. En el universo no hay otro que brille como vos. La altivez te pone en ese rango. La altivez no te deja ver tus propios errores. La altivez tapa los oídos espirituales para escuchar tu propia voz. La altivez te convierte en un Dios. Todo lo sé, todo lo puedo, soy superior en todo. La altivez no te deja disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas. Ver crecer a tus hijos, ver crecer a tus nietos, el trabajo, la familia, el ministerio. Pequeñas cosas que hacen grande a un hombre y a una mujer. La altivez no te deja vivir. Porque es tan grande tu ego, es tan grande tu soberbia, es tan grande tu orgullo,
es tan grande que no te dejas disfrutar de las pequeñas cosas. No te dejas disfrutar. Con esfuerzo te compraste la mejor mesa. Una hermosa mesa, toda de vidrio, pata cromada, una belleza. Pero vino alguien, te dijo que ella compró una mesa mejor y ya te amargaste. La altivez. ¿Cómo puede ser que aquella tenga una mejor mesa que yo? Y ya no disfrutás lo que con mucho trabajo conseguiste. Con mucho esfuerzo te fuiste de vacaciones. Con mucho esfuerzo trabajaste y te fuiste de vacaciones. Y en vez de disfrutar las vacaciones, está diciendo, y los otros están allá en Punta del Este, en Cancún, en Miami, y nosotros acá, en Aguas Verdes. ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Entiende? Día... No, es acá, no puedo decir que otra iglesia, te estarían mintiendo. Hay hermanos que acá me dijeron, che, vamos de campamento de vacaciones. ¿A dónde? ¿Agua Verde? No, Agua Verde, ahí. Todo el verano comiendo cubitos, pero no fueron a Agua Verde. El orgullo, la altivez. No, ¿cómo veía Aguas Verdes? Yo estoy para otras cosas. Y se pasaron todo el verano acá con la pelo pincho. Y nosotros en Aguas Verdes. ¿Entiendes lo que quiero decir? La altivez no te deja disfrutar de las pequeñas cosas. La altivez no te deja disfrutar de esas pequeñas cosas que hace grande a una familia, esas pequeñas cosas que hace grande a un ministerio, esas pequeñas cosas que te traen esa satisfacción, esas pequeñas cosas que a Dios le agrada. Isaías 2, versículo 17 dice, le pido a los chicos de la alabanza que puedan subir. Isaías 2, versículo 17 dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová el Señor será exaltado en aquel día. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. La solución para estos 3 puntos que vimos es tener la mente de Cristo. La mente de Cristo derriba fortaleza, argumento y altivez. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero hay un secreto para tener la mente de Cristo. Primero tengo que tener a Cristo en mi mente. Si no, es imposible. Pienso solo en lo bueno que Cristo hace todos los días. Porque muchas veces uno quiere tener la mente de Cristo, pero primero tengo que tener a Cristo en mi mente. Tengo que pensar como Cristo pensaría. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría el Señor en esta situación tan apretada que estamos? Pensar como el Señor piensa. ¿Y sabe cómo piensa el Señor? Piensa en fe, positivo, siempre para adelante, siempre ve la luz de esperanza, nunca se detiene, nunca se lamenta, nunca llora por lo perdido, siempre mira lo que realmente Él cree que vale la pena. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Corintios dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se sometan a Cristo. Hoy tú puedes derribar esas fortalezas en tu vida. Argumento y altivez que el diablo colocó sobre tu vida, tu hogar y tu familia. Y comiences a ver las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de actuar.
Si yo no cambio mi forma de pensar, nunca cambiará mi forma de actuar. Usted acaba de ver un mensaje del pastor Ramón Dorado del Ministerio Internacional El Gigante es Jesucristo. Para adquirir este u otro de nuestros mensajes, comuníquese al 54 02 202 45 41 55 o visite nuestro sitio web www.elgiganteesjesucristo.org. Resucitó. Sigue siendo